Si esto es en toda la vida, seguramente es normal. Porque el cáncer de esófago no lo hemos erradicado como enfermedad, sigue existiendo. La gente se sigue muriendo de cáncer de esófago a día de hoy. Pero claro, no se mueren todos los días 800, son los que se mueren. ¿Esto puede ser una evidencia anecdótica? Digo, puede, no digo que lo sea, ¿no? Puede ser también una evidencia anecdótica. ¿Por qué? Porque hay una base real detrás, es decir, hay casos de verdad, alguien los ha puesto en un contexto que es lo que le da la apariencia de evidencia. Es decir, hay casos de verdad, hay un sitio, se mencionan estas cosas que ya son complicadas de probar, ¿no? Ha habido aquí unos experimentos secretos del ejército, pues si son secretos va a estar complicado que sepamos si es real o no. Bien, traía este también porque con respecto al tema de las antenas de telefonía móvil, bueno, en realidad este ni siquiera es sobre las antenas, este es sobre los móviles en sí. No sé si habéis visto, igual sí, ¿habéis visto una cosa que circula por ahí por internet que ponen un huevo y dos móviles? ¿No lo habéis visto? Me puedo buscarlo, que es muy divertido. Ponen un huevo, atan dos móviles al huevo y empiezan a hacer llamadas a los móviles y de pronto el huevo se explota, ¿no? Parece ser que es un montaje, además, es decir, que no es real, pero lo cierto es, ¿vosotros habéis tocado alguna vez el móvil y estaba calentito? Sí, no estaba calentito porque lo tuvierais en la mano, ¿no? Sino que se pone calentito, ¿no? Por lo que sea, la batería se calienta y todas esas cosas. Es decir, ¿qué calor hay? Capacidad de hacer explotar un huevo y más cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, insisto, parece que es un montaje. Pero bueno, eso es lo que se utiliza también como evidencia anecdótica, ¿no? El científico fulanito ha hecho este experimento, imaginaros el experimento, ¿no? Poner un huevo y engancharle dos móviles. Esto es una cosa como experimento, ya resulta un poco del hormiguero, ¿no? Una cosa así. Pero ¿hay evidencia real de si los móviles producen algo? ¿Evidencia científica? No anecdótica. ¿Científica? ¿Sabemos que la hay? Bueno, pues se publicó, esto es del año 2011, en el British Medical Journal, que no es la hoja parroquial precisamente, es una revista científica con revisión por pares, que ha metido la pata como todas las revistas que tienen revisión por pares, pero bueno, no suele hacerlo. Un estudio publicado por la gente del Instituto de Epidemiología del Cáncer de Dinamarca y de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, un seguimiento de una cohorte es un grupo de personas que comparten algo, que residían en Dinamarca y que abarcaba un largo periodo de tiempo porque estudiaban exposiciones al uso de la telefonía móvil de más de 10 años. Es que también esto de los móviles, el otro día celebrábamos, no sé si eran los 20 años o los 30 años del móvil, de que existía el móvil, y salían unos zapatófonos ahí tremendos, así de 3 kilos, que no se podían llevar encima. Es decir, que tampoco es que llevamos toda la vida con los móviles, llevamos poquito tiempo, por lo cual hacer un estudio con una exposición al móvil frecuente de más de 10 años, pues es bastante. Y en este estudio, que desde el punto de vista técnico es bastante irreprochable, está bien hecho, le dedicaban un larguísimo apartado a las limitaciones y posibles problemas que podían haber incurrido la gente que realizaba el estudio, es decir, para que nadie pueda decir que lo hemos hecho mal, ¿no? Y le dedicaban mucho más de lo habitual a eso. Y, bueno, al final la conclusión es que desde el punto de vista de los tumores del sistema nervioso central, que tampoco estudiaron cualquier tumor, solo los del sistema nervioso central, no se podía deducir que hubiera un riesgo incrementado de tumores. Riesgo desde el punto de vista epidemiológico. Una probabilidad incrementada de que hubieran más tumores del sistema nervioso central en gente expuesta de manera continua a la utilización de la telefonía móvil. Eso es lo que concluía este estudio danés y de la Irak. Quiere decir, no dicen no pasa nada, dicen no puedo concluir que. Eso es bastante difícil de entender también para la población, pero es verdad. Entonces, ¿utilizo el móvil o no utilizo el móvil? Porque esta es la pregunta al final, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo tiro por la ventana ya o no? Aunque hubiera salido que había evidencia de riesgo incrementado de tumores del sistema nervioso central, ¿cuántos hubierais tirado el móvil por la ventana? No levantéis la mano. Seguramente nadie.
Bueno, pues ya, ahora asumo voluntariamente el riesgo y ya entonces cambiamos de lado. Ahora sí, ahora me dicen que eso ocurre y entonces, pues ahora sigo utilizando el móvil. Cambia la situación, pero como todavía nadie nos ha dicho eso, seguimos en este lado aquí, ¿no? Bueno, ya veremos si asumo voluntariamente el riesgo o no. Bien, lo que pasa cuando no lo asumes voluntariamente es que la percepción del riesgo funciona más o menos así. Esto no es una ley inmutable ni muchísimo menos, ¿no? Esto es tiempo, es una flecha de tiempo y, bueno, empieza el rum rum, ¿no? Aquí pasa algo, ¿no? Alguien ha matado a alguien, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué pasa por aquí? Y empieza la cosa a subir un poquito, ¿no? Y de pronto alguien dice, esto es intolerable, Y normalmente cuando eso es intolerable, y vamos a ir a la autoridad, y poner ahí en autoridad lo que queráis, a protestar. Y a preguntar, ni siquiera a protestar, vamos a preguntarle qué pasa. Y la autoridad en ese momento se pone de perfil y dice, yo a mí no me mires, que yo no soy. Es otro, es otra autoridad. Te has equivocado, no es esta ventanilla, es aquella de allá. Le has preguntado al ayuntamiento, no es del ayuntamiento, esto es de la Diputación. No, no es de la Diputación, es de Sanidad. No, no es de Sanidad, es de Medio Ambiente. No, cuidado, que no es de Medio Ambiente, que es de infraestructura, por si acaso son aquellos. No, ni siquiera es de la autoridad. Esto hay que preguntarle a la OMS, a ver si la OMS sabe qué pasa con esto, ¿no? Bueno, estás por aquí, con lo cual la gente empieza esa fase de indignación ya, ¿no? Es decir, aquí nadie nos cuenta nada, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y de pronto pasa algo. Ese algo puede ser la cosa más tonta del mundo. Como ahora veremos, no necesariamente tonta, pero algo que ni siquiera, es decir, que podría haber pasado anteriormente y no había pasado nada. Es la gota que desborda el vaso, que es exactamente igual que el resto de gotas que hay en el vaso, pero esa gota es la que desborda el vaso. Y cuando pasa eso, de pronto, esto es que nos vamos a morir todos, ¿no? Como en el ébola, ¿no? El hashtag vamos a morir todos, ¿no? Que es una cosa, supongo que habréis hablado de esto durante... antes hemos estado hablando cuál era lo del ibuprofeno. Lo del ibuprofeno, sí, lo publica hoy además en la prensa. De Jaime. Lo publica. Es que no se salta esos datos. Sí, pero ¿cuál es la dosis alta? 2.600 miligramos, es lo que están diciendo. Por encima de los 2.600 miligramos diarios y tomados de manera crónica, eso es lo que dice la noticia. Pero bueno, no vamos a hablar del ibuprofeno, que no es el caso, porque no es de esto, pero bueno, podría servir. En cualquier caso, pasa ese algo, que ahora veremos ejemplos de ese algo que puede pasar, y entonces ya es cuando la gente se tira a la calle, se monta el pollo, todo el mundo, por favor, si alguien quiere decir algo, que lo diga en alto. ¿Está también en expansión lo del ibuprofeno? Sí, poquito pues. Bueno, la cuestión es que cuando pasa eso, llegamos hasta aquí, y entonces aquí es cuando ya todo el mundo está hiper nervioso. Ya nadie sabe qué hacer, ni la población, ni los que están protestando, ni los que tienen que responder a eso. Y de pronto alguien hace algo. Ese algo también puede ser chorro. Un caso típico de esto, uno de los santos laicos que tiene la epidemiología, que es Jon Snow, no el de Juego de Tronos, sino Jon Snow que vivió en el siglo XIX, su fama viene de la actuación en el brote de cólera que hubo en 1852 en Londres. Y es famoso porque en aquel momento que la teoría microbiológica todavía no estaba, no ya en auge, ni siquiera, o sea, no pasaba de ser una anécdota en aquel momento de alguien que dice que no son los miasmas, por Dios, si son los miasmas, todo el mundo sabemos que son los miasmas, eso es lo que decía la ciencia entonces, y llega uno y dice, hay algo que no son los miasmas, debe ser otra cosa, y eso de algo está en el agua, ya que él coge y se cepilla una fuente pública, porque entonces las casas no tenían agua corriente, se cepilla la fuente pública y de pronto el brote de cólera empieza a disminuir. Bueno, según se ha sabido después, el brote de cólera ya estaba en disminución, pero aquel señor rompió la fuente, luego tenía razón, se supo muchos años después, pero bueno, tuvo razón y además estaba en el momento apropiado, en el sitio que tocaba, ¿no? Y pues alguien hace algo y de pronto, a lo mejor la situación sigue siendo igual de preocupante, pero la gente ya se ha hecho algo, vale, adiós, ya no podemos despreocupar del tema. La percepción, ya el toro ya no parece tan grande. Alguien ha hecho que parezca más pequeñito, o que no haya saltado, parece que no ha saltado. Tú estás viendo que ha saltado, pero no ha saltado. Eso es lo que pasa. Y de pronto, y se acabó el problema.
Los políticos están súper tranquilos en ese momento, ya no tienen ninguna preocupación, hemos acabado con el problema. Y sin embargo el problema a lo mejor no hemos acabado con él. Este es el problema de trabajar con percepciones. Las percepciones son emociones y las emociones son muy complicadas de gestionar. Y una pregunta. Claro. ¿Y qué hacemos cuando surge la alarma, por ejemplo, el ibuprofeno se da a todos los antiinflamatorios? Digo yo. Ahí solo habla de ibuprofeno. ¿Eh? En la noticia que he leído yo solo habla de ibuprofeno. Sí, entonces, ¿qué hacemos con el ibuprofeno? Lo que dice la noticia, yo la noticia que he leído está bastante bien escrita y dice que a dosis altas tomadas de manera periódica y tal, puede ser preocupante para personas que tengan riesgos cardiovasculares. Eso es lo que dice. No dice otra cosa, pero en cualquier caso aquí a mí lo que me toca decir como médico es vaya usted a su médico y que se lo cuente. No acuda a la farmacia y le pregunte al farmacéutico, que es otra historia. Que yo cada vez que estoy en la farmacia hay días que me dan ganas de darme la vuelta porque llega allí una señora y bueno, no. Pero eso no es nuevo. ¿El qué? ¿Lo de ir al médico? Lo de la noticia. Ah. Lo del ibuprofeno. Vamos a ver, no es una cosa que haya salido ayer, ni muchísimo menos. Y insisto, leer la noticia completa porque está bastante, la que yo he leído, que la he leído en El País, está bastante bien escrita. La de Expansión no lo sé si es la misma o no. Pero está bastante bien escrita en el sentido que dice lo que es decir, volvemos a lo mismo. Es decir, no habla del ibuprofeno en general, no le dice no se tome ibuprofeno. Le dice no se tome ibuprofeno en estas condiciones y de esta manera. Y sobre todo no lo mantenga en el tiempo. Y si tiene usted además un problema cardiovascular, pues hágaselo ver, que es lo primero. No haga caso de lo que le cuentan por la calle. Ese es el problema siempre. No utilice solo la percepción, utilice la evidencia a medida de lo posible. Una pregunta. Pero entonces dices que cuando hay riesgo, alguien toma alguna decisión, la percepción de ese riesgo cambia, ¿no? Sí. Si alguien llega ahora con el ibuprofeno y dice, pues se va a retirar todo el ibuprofeno, se va, ya la gente ya tiene otra percepción de... muy diferente, el ibuprofeno mañana ya no se llama ibuprofeno. Sí, bueno, mientras alguien tome una solución, si alguien toma una solución... es exactamente lo mismo. Claro, pero si alguien toma una solución... Ah, qué bien. ¿Quién ha escrito? Eso también es importante. ¿El qué? ¿La noticia? Es importante también saber quién ha escrito, si ha sido un periodista especializado Jaime Prats, que escribe en El País habitualmente. Sí. Se encarga de escribir todos los temas de salud y la verdad es que está bastante bien. La verdad es que la noticia, yo la que he leído esta mañana está... No, pero ayer también salía en la radio, prácticamente en todos los programas, y yo creo que más o menos explicaban que si tú lo tomas en dosis altas y muy asiduamente. No es que, a lo mejor no es como el caso a lo mejor del Miolastán, que sí que lo prohibieron porque ya... hablamos de cosas diferentes. No hace falta llegar... Es decir, hay que prohibir el ibuprofeno, principio de precaución, ya que puede causar un riesgo, un daño, mejor dicho, ya que puede causar un daño, prohibámoslo. Y que nadie tome ibuprofeno, ¿no? Solventar el problema, ¿no? Esto es en lo que se basa el principio de precaución. En este caso ni siquiera, porque el principio de precaución se basa cuando no tenemos suficiente evidencia, y aquí sí que la hay. Hay una evidencia en qué circunstancias no se debe tomar el ibuprofeno. Pues no tomemos en esas circunstancias el ibuprofeno, como tantas otras cosas que no debemos de hacer. Es decir, el Viagra debemos de tomarlo todos los días, pues lo toma. Pero el Viagra, cuidado que lo del Viagra tiene mucho más fondo de lo que parece. La Viagra tiene mucho más fondo de lo que parece porque es incluso un medicamento huérfano, la Viagra. No solo se utiliza para los trastornos de la función eréctil, se utiliza para enfermedades como la hipertensión pulmonar primaria. Y eso tiene hasta consideración de medicamento huérfano, que se utilizan en las enfermedades raras. Es decir, y se utiliza para eso. Pero la Viagra en personas con alto riesgo cardiovascular puede ser una bomba. Pero eso impide que se venda hasta en internet de manera fraudulenta. No, la gente lo compra y se lo toma, pero bueno, hasta sale en un anuncio de coches, no sé si lo habéis visto, que se le cae la pastillita y entra en el depósito. Este tipo de cosas pasan y ya está.